he titulado un tema que se llama ¿A qué Dios venimos a adorar? Entonces, quiero que cada uno se pregunte ¿a qué Dios venimos a adorar? Y es que hoy domingo, por lo general, muchos nos preparamos para ir a las iglesias, ¿no? Nosotros como cristianos y de otras iglesias también se preparan para ir a rendir homenaje a Dios. Entonces, podemos ver que hoy tradicionalmente mucha gente celebra lo que es el Domingo de Ramos y muchos van a sus iglesias. De la misma manera, nosotros venimos a buscar y a conocer a ese Dios. Yo les invito de que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Si alguien me puede colaborar leyendo, le agradezco. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y es que delante de Dios, el que se cree sabio, realmente para Dios eso no es importante. El que se cree valiente, para Dios tampoco es importante. Y el rico tampoco es importante. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, ¿qué es lo que Dios dice? Si algo y si alguien ha de alabarse, debe alabarse en conocerme. Entonces, debemos conocer al Dios que venimos a buscar en esta mañana. Y por eso la pregunta al principio decía, ¿a qué Dios venimos a adorar? Muchas veces venimos a la iglesia y a veces como que venimos por un acto religioso. Hoy en día podemos ver que muchos van a sus iglesias y el día de hoy van a terminar adorando a un ramo, a una hierba. Y ese ramo lo llevan para su casa, lo cuelgan allí y lo tienen por un artículo bendito. Pero nosotros podemos decir, bueno, es que nosotros somos conocedores de la palabra del Señor y tenemos un poquito más de conocimiento. Pero ¿cuánto nos falta a veces conocer a Dios? Y para esto voy a hacer una analogía y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos conocen al presidente de la República de Colombia? Levanten la mano. ¿Cierto? Si lo vemos en una de las fotos con otros presidentes, podemos decir, este es el presidente de acá de Colombia, ¿cierto? Pero, ¿quién conoce personalmente al presidente de Colombia? Levanten la mano. ¿Quién sabe cuál es su desayuno favorito? Levante la mano. ¿Cierto que no conocemos estos aspectos? Y a veces así nos pasa con Dios. Creemos conocer a Dios, pero realmente lo vemos como de lejos, ¿cierto? Entonces, así como de pronto nosotros no conocemos personalmente al presidente de la República, ni él nos conoce, ni nos sentamos con él a decirle, ay, mire, presidente, es que yo estoy triste en este momento, tengo una congoja, tengo esto, ¿cierto? No. Y lo mismo pasa a veces con Dios. Tenemos a un Dios alejado por allá en las nubes, en el cielo.
Y Dios se revela a través de su palabra y nos dice que Él quiere que nosotros le conozcamos. Y Él dice, si yo quiero que alguien se enorgullezca, se alabe, que sea de conocerme. Y es porque Dios sabe que muchos de su pueblo no le conocemos o le conocemos muy poquito. Y sabemos que nunca llegaremos a conocerle en un 100%, sería imposible, porque Él es un Dios infinito. Nosotros somos finitos y nuestra mente finita nunca va a conocer a este gran Dios. Pero sí debemos tratar de conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra, pero también a través de la relación que tengamos con Él, a través de que oremos, a través de que lo busquemos. O también les pongo un ejemplo, los que son pareja aquí en este lugar, o los que son padres y tienen hijos. Cierto que ustedes conocen más o conocemos más a nuestra familia que al vecino por allá de la esquina. ¿Cierto que sí? Nosotros conocemos por lo menos a nuestro esposo, en mi caso, a mi hija. Yo sé en qué momento ella se molesta, ¿sí? Yo sé cuál es su comida favorita, por la relación cercana que tengo con ella, porque todos los días hablo con ella, todos los días hablo con él. Entonces, de esa manera debemos hacer con Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a conocer si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo lo vamos a conocer si quizás nuestro tiempo de oración es tan mínimo que realmente si le dedicamos 1 o 2 minutos, muchas veces lo conoceremos como el vecino de la tienda, ¿cierto? Pasamos por ahí 1 minuto, lo saludamos y sabemos que es el vecino de la tienda, pero realmente no conocemos a Dios y Él quiere que le conozcamos, ¿cierto? Ese Dios anhela que su pueblo le conozca y mucho pueblo sin conocimiento hoy está adorando a cosas que son simplemente objetos o cosas creadas por Él o cosas que la misma humanidad hizo porque no tiene conocimiento. Entonces, debemos procurar nosotros como hijos de Dios buscarle de una manera eh, como si buscáramos la plata, dice en el libro de Proverbios. Debemos estar buscándolo, conocerlo. Y ahí sí nos podemos alabar, ahí sí podemos decir, yo conozco al Dios que sirvo, yo sé quién es. Pero si no conocemos, ¿cómo vamos a venir a este lugar? ¿Y cómo le vamos a decir a otra persona, confía en Dios? Que la persona y ni nosotros sabemos quién es Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algunos atributos que Él nos ha revelado a través de su palabra. Y uno de los atributos es que Él es un Dios vivo. Muchos sirven a un Dios muerto. Nosotros servimos a un Dios ¿qué? Vivo, ¿cierto? Esa es la ventaja y como uno de los grandes privilegios de nosotros, ser hijos de Dios y saber que servimos, a un Dios vivo, a un Dios grande. Vamos al libro de Romanos capítulo 14, versículo 11 y vamos a ver qué nos dice la palabra. Romanos capítulo 14, versículo 11. La palabra dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará. Amén. Entonces él mismo dice, vivo yo, ¿cierto? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahí está hablando del Dios que tenemos, del Dios vivo. También, ¿ustedes saben por qué Dios se llama Dios?
Alguien que me pueda responder por qué Dios se llama Dios. ¿Nadie? Porque Dios es el creador de todo y a Él nadie lo creó. Él no tuviera ese nombre de Dios si alguien lo hubiera creado a Él. Pero Él creó todo y Él es el creador. Al Dios que venimos a adorar en esta mañana es a nuestro creador. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Apocalipsis, capítulo 22, del 13 al 15. Del 13 al 15, si alguien me puede colaborar leyendo. La palabra dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Entonces él dice que es el principio y el fin. ¿Será que antes de él hubo alguien? No. No, ¿cierto? Él es el principio y él será el fin, ¿cierto? No sabemos el principio. Por eso él es el creador. Vamos a mirar otro atributo de él y es que es un Dios eterno. ¿Ustedes se imaginan donde nuestro Dios muriera en unos años? ¿Ustedes han escuchado falsas doctrinas donde supuestamente tenían un Dios y ese Dios murió al poco de los años? ¿Ustedes se imaginan donde nuestro Dios muriera en algún momento? ¿Cierto que sería terrible nosotros venir a adorar y a buscar a un Dios que se va a morir? Entonces, qué bonito es que Él es un Dios eterno. Él es un Dios eterno, que ha existido, siempre existirá y nunca dejará de existir, ¿cierto? Y entonces vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías, capítulo 40, versículo 28. La palabra dice así: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Entonces, Dios mismo hace una pregunta y dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cierto? Ese es el Dios que venimos a adorar, ¿cierto? ¿Qué tal él se fatigara en ese momento? Uy, estoy cansado de sostener la tierra, ayúdame. ¿Cierto que no? Es un Dios santo, otro atributo. Y aquí es algo que Él demanda de nosotros, santidad. Y Él demanda de nosotros santidad porque Él es santo. Él no podría exigirnos algo que Él no fuera, pero Él es santo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Primera de Pedro 1, 15 al 16. La palabra dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces dice que aquel que nos llamó es santo. Santo quiere decir puro, sin pecado, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a ser santos si nosotros somos pecadores? Resulta que nosotros nos santificamos a través de la sangre de Jesucristo, que fue 100% santo. En el momento que nosotros pecamos y vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdónanos, Señor, lávanos, límpianos, mire, cometí este pecado, perdóname. El Señor Jesucristo nos limpia y somos santos, ¿sí? Porque en nuestras fuerzas nunca llegaremos a ser santos, nunca. En nuestra humanidad nunca seremos santos, pero en las fuerzas de Jesús sí. Lo que hay que procurar es que lo que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad para hacerlo, lo debemos hacer, ¿cierto? No dejarle toda la tarea al Señor. Es que como Él es el que me santifica, entonces yo hago y deshago y luego voy a la presencia de Jesús y que Él me limpie, igual Él murió por mí. No es así, porque eso sería pisotear la sangre del Cordero y eso lo dice en el libro de Hebreos. Entonces nosotros debemos procurar al máximo de esforzarnos por vivir en santidad y en lo que se nos salga de las manos como humanos que somos, como pecadores, debemos ir inmediatamente delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Hay otro atributo y es que Él es inmutable, ¿sí? Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo del pasado, es el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo que levantó paralíticos, es el mismo que resucitó muertos, es el mismo que le abrió los ojos a los ciegos y es el mismo Dios que está esta mañana aquí presente. Porque mucha gente piensa que ese Dios se quedó allá hace 2000 años. No, es el mismo Dios que tenemos aquí en este momento, que nos está observando, que sabe nuestros pensamientos, que sabe todo lo que anhelamos, pensamos, porque no hay nada que se le esconda a Él. Y este Dios inmutable no cambia, ¿sí? No es que esta mañana amaneció de una forma y en la tarde ya cambia, no, es inmutable, es el mismo, ¿sí? Entonces vamos a ir, vamos a otro atributo que es el atributo del amor, ¿sí? El atributo de nuestro Dios, un Dios de amor. Y vamos a ir a la palabra del libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice, muchos ya no lo sabemos de memoria, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces es un Dios lleno de amor. Es un Dios que no le importó dar a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y sé que nosotros no daríamos a alguno de nuestros hijos por amor a otro. O alguien lo haría, yo no lo haría. Yo no daría a mi hija por otros. Y sé que humanamente eso nadie lo haría, pero Él lo hizo. Dios, lleno de amor, dio a su Hijo único, que es Jesucristo, a que muriera por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y hoy, cada uno de nosotros estemos aquí, ¿cierto? Porque en la eternidad, cuando Él nos vio, Él ya nos vio sentados acá. Él ya dice la palabra que estamos sentados en tronos celestiales, porque Él ya sabe, Él ya nos conoce. Sí, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Bueno, es un Dios omnipotente. Otro atributo, Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso. A veces sacan películas, ¿no? A mí hasta me
me da a veces risa con esas películas que sacan, que dicen que el Todopoderoso, realmente yo digo, el Todopoderoso solo es Dios, ¿cierto? Que alguien diga que es un Todopoderoso es una mentira. Y qué bonito que nosotros tenemos un Dios que todo lo puede, para el cual nada es imposible. ¿Ustedes se imaginan donde hubiera algo difícil para nuestro Dios? Imagínense nosotros venir a pedirle por algo que necesitemos y que Dios nos diga, no, yo no puedo. Lo siento, hija, pero no puedo concederte eso porque no está a mi alcance, ¿cierto? Como a veces cuando vamos ante personas y les decimos, ay, vea, por favor, ayúdenme. Ay, no, qué pena, no está en mi alcance, no le puedo ayudar. Pero este Dios es todopoderoso, todo lo puede. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis 17:1. Génesis 17:1. La palabra dice así: era Abraham de año 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Entonces, dice que Abraham era de ¿cuántos años? 99 años. Y él se le apareció como el Dios que todopoderoso, ¿cierto? Y es que no fue mentira, porque ¿sabe qué hizo con Abraham? Le dio descendencia. Y hoy, o sea, ese hombre que no podía tener hijos, siendo de avanzada edad, de 100 años, tuvo su primer hijo, ¿sí? Y, ya había tenido un hijo fuera del matrimonio, pero a los 100 años tuvo un hijo con su esposa, que era de 90 años, ¿sí? Y era estéril. Entonces, este Dios Todopoderoso le hace este milagro a Abraham de darle un hijo. Pero es que no solamente fue ese milagro, es que nosotros somos de la descendencia de Abraham. Usted y yo somos de la descendencia de Abraham. Entonces, cuando Dios se le aparece a Abraham como el Todopoderoso y le dice, anda delante de mí y sé perfecto, no le estaba diciendo cualquier cosa, le estaba diciendo, usted va a ser padre de generaciones, ¿cierto? Y el nombre de Abraham iba a sonar hasta el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver otro atributo y es Dios es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. No hay nada oculto, ¿sí? No hay nada que le oculten a Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 4:13. La palabra dice así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. O sea, a Él no se le puede ocultar nada. ¿A quién se le oculta? Muchas veces a los hombres se le puede ocultar cosas, pero a Dios no. Dice que todo está desnudo delante de Él, es decir, todo lo ve, ¿sí? Otro atributo de nuestro Dios es que es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todas partes, es decir, que está en este momento acá, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice Jeremías 23, del 23 al 24? La palabra dice así: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Amén. Qué tremendo, ¿no? Que el Dios que venimos a adorar
Dice que Él llena el cielo y la tierra. ¿Será que es grande? ¿Cierto? Y a veces nosotros lo hacemos así, pequeño. A veces lo reducimos a nada. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Cuando no le doy importancia, cuando no paso tiempo con Él, cuando no leo su palabra, cuando no medito, cuando me da lo mismo si paso tiempo con Dios o no. Ahí lo estoy reduciendo a nada. ¿Sí? Si Él quisiera acabar la tierra, Él lo podría hacer. Si Él quisiera formar otro planeta, lo podría hacer perfectamente. Y vamos a ver otro atributo que es de Dios soberano. ¿Saben qué quiere decir Dios soberano? Exactamente. Él gobierna sobre todo lo que hay y todo lo tiene bajo control. Él hace lo que quiere, ¿cierto? Nosotros no somos quienes para decirle, ay Dios, ¿por qué me hizo pobre y a ese rico? Ay Dios, ¿usted por qué hizo a esa bonita y a mí no me hizo como tan bonita? ¿O por qué a esa la hizo alta y a mí me hizo bajita? ¿Cierto? Dios en su soberanía le plació hacernos así como somos. Y en su soberanía hace lo que quiere. En su soberanía ama al que quiere y tiene misericordia de quien quiere, dice la palabra. ¿Cierto? En una parte de la Biblia dice que nacieron dos hijos que fueron Esaú y Jacob, fueron nietos de Abraham. Y el mayor, que era Esaú, le correspondía la primogenitura. Pero dice Dios, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Si Esaú era el que le correspondía la primogenitura, la bendición, porque Dios lo quiso, porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, ¿cierto? Y nosotros no somos quienes para decirle por qué, ¿cierto? Algún propósito tiene con nosotros, con nuestra vida, con la manera de que somos, con nuestra economía, con lo que estemos pasando, aún con lo malo, aún con una enfermedad, aún con lo que sea, ¿cierto? Porque Él es soberano y Él tiene un propósito, pero sus propósitos son de amor, ¿sí? Para enseñarle algo a la humanidad. Y es lo que a veces no entendemos. A veces creemos que como hijos de Dios todo debe ir perfecto, todo debe fluir perfecto, no tener enfermedad, no tener dificultad económica, estar bien, pero no, Él es soberano. Si Él quiere pasarnos por una dificultad económica para que nosotros aprendamos su humildad, Él lo va a hacer. Si Él quiere pasarnos por una enfermedad para que nosotros tengamos misericordia de los demás y nos condolamos de aquel que sufre, lo hace, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿cierto? A veces no lo entendemos, pero solamente debemos decir, Señor, ayúdanos a entender ese propósito, amor, que tienes con nosotros, aún en esta prueba, aún en esta dificultad, Señor. Ayúdame a entender esto, ayúdame a entender por qué estoy pasando esto, ¿cierto? Bueno, vamos a ir ya concluyendo. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿qué nos dice la palabra? La palabra dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Que esta es la vida eterna, que conozcamos a quién, a Dios, ¿y a quién más? A Jesucristo, ¿cierto? En eso consiste la vida eterna, en que lo conozcamos, ¿cierto? Ojalá de hoy en adelante esto no sea una palabra más, sino que salgamos de aquí
con hambre, con sed de conocer a ese Dios, que salgamos con esa hambre de leer la palabra, que salgamos con esa hambre de orar, de saber que si paso 1 o 2 minutos no son suficientes. Acordémonos de la historia del vecino. Yo a él lo puedo saludar 1 minuto y no lo conozco. Así que entre más pase tiempo con Dios, más lo voy a conocer. ¿Sí? Que salgamos de aquí con ganas de orar. Que no sea una palabra que simplemente vengamos a escucharla por religión. Porque realmente la vida cristiana no es eso. Acá muy bonito, venimos, nos sentamos, pero cuando salimos afuera, allá es donde debemos demostrar de verdad quiénes somos, ¿sí? Y vamos a finalizar con el libro de Job, capítulo 42, libro de Job, capítulo 42, del 3 al 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra. La palabra dice así: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Será que nosotros estamos igual que Job? De oídas hemos oído a Dios, ¿cierto? Pero nuestros ojos no lo han visto. No conocemos a ese Dios verdadero que sana, que levantó paralíticos, a ese Dios de milagros, a ese Dios que abrió el mar rojo. Cierto que no lo conocemos, ¿cierto? Lo conocemos como un Dios lejano. Pero ¿sabe por qué? ¿Cierto? ¿Saben por qué? Porque no es porque no vayamos a la escuela de teología y sepamos mucho de Biblia, no, no es por eso. Es por nuestra falta de relación con Él. Es porque somos pobres para orar, ¿sí? Es porque oramos 5 minutos y nos sentimos cansados y decimos, uy, eso ya es suficiente, eso ya es mucho, ya conocí a Dios. Eso no es suficiente. Debemos cada día orar, 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 buscarlo, buscarlo. ¿Y qué es orar si alguien no sabe qué es orar? Hablar con Dios. ¿Cómo conoce usted a sus hijos hablando todas las mañanas? ¿Cómo conoce a su esposo hablando con él? ¿Cierto? Así conocemos a Dios. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide en esta mañana. Vamos a estar orando. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a ponernos de pie en reverencia a Dios Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, grande, maravilloso. Eres poderoso, eres eterno. No hay otro como tú, precioso Dios. Hoy te pedimos, Padre amado, que nos ayudes, Señor, a conocerte, porque nos falta mucho, Señor, para conocer quién eres tú. Señor, venimos quizás como un pueblo religioso, y eso no es lo que tú quieres. Señor, no quieres que vengamos los domingos a ocupar una silla aquí, a sentarnos y a salir de la misma manera, sin saber quién eres tú. Señor, ayúdanos, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo. Avívanos, Señor. En esta mañana, Señor, te pido, Señor, que avives el espíritu de cada persona que está aquí presente. A través de tu Santo Espíritu, Señor, da hambre y sed de tu palabra. Da hambre y sed de buscarte, Señor. Ayúdanos a buscarte, a vivir en santidad y en fidelidad para ti. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén.